Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y viene Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Oyó eso? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce perseverancia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esta parte que dice perfectos y cabales habla. Lo que habla es del cordero que se había de presentar al Señor. ¿Se acuerda? Un cordero perfecto. Lo que está diciendo, si alguien quiere ser un verdadero adorador, quiere presentar su cuerpo al Señor como sacrificio vivo y santo y agradable, debe entender que muchas veces será probado para ser transformado a la imagen de Cristo. Necesitamos ser afligidos. Amén, hermanos. La aflicción es necesaria, hermanos. Vemos, por ejemplo, la iglesia de Cristo siempre ha estado asociado con la aflicción y la pobreza y la persecución. A lo que muchos de nosotros no somos ajenos a esas cosas. Juan 16:33 lo dijo el Señor, un versículo tan conocido por nosotros. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué tendremos? ¿Qué tendremos? Si alguien le dice lo contrario, entonces está enseñando totalmente lo opuesto a las Escrituras. Hay gente que dice, Dios no quiere que usted sufra. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Ha escuchado usted esas predicaciones? Dios no quiere que usted sufra. Dios no quiere que usted pase hambre. ¿Dónde está eso en la Biblia? Lea usted la galería de los héroes de la fe. Dios no quiere que seas perseguido. No es cierto, hermano. Eso es lo que dice la Biblia. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Esmirna era una iglesia que estaba sufriendo mucho por causa de la persecución de los judíos. Si usted ve la historia de la iglesia, los cristianos siempre fueron perseguidos normalmente por los judíos. Porque los judíos siempre han aborrecido a los cristianos. Siempre. Porque siempre han creído que ellos son el único pueblo de Dios. Es más, nosotros entendemos en este tiempo que hay un solo pueblo de Dios y no es Israel. El pueblo de Dios es la iglesia de Cristo en este tiempo. Yo creo que habrá una restauración de Israel en el tiempo futuro, pero en este tiempo la iglesia es el pueblo de Dios. Amén. Y si un judío quiere ser salvo, tiene que reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador. No hay otra forma de ser salvos, solamente por medio de la persona de Cristo. Ellos habían sido perseguidos por los judíos. Ahora, y algo terrible ocurría cuando la iglesia cristiana era perseguida. Normalmente ellos les quitaban todas sus pertenencias, los dejaban sin nada. Por eso confesar a Jesús como su Señor y Salvador era una cosa terrible, era algo que traía sufrimiento terrible a las personas. Ahora, hermano, cualquiera dice, soy cristiano, hasta de moda es, soy cristiano, socialista y solidario. Ahora hasta de moda está decir que soy cristiano. Hasta decimos que somos cristianos para ver si agarramos algo. Cuando la policía me multa, soy cristiano, soy pastor. No lo voy a multar. Hebreos 10:34, oiga lo que dice. Porque de los presos también os compadecisteis. Obviamente los que estaban presos por causa de la palabra del Señor. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Oiga esto. Yo sé que lo he leído, pero solo te estoy recordando. Una vez más dice, porque los presos también os compadecisteis. ¿De cuáles presos? De los que estaban presos por causa de la palabra del Señor. Ahora no hay presos por causa de la palabra del Señor. A nadie ha encarcelado, aquí en este país me refiero. A nadie ha encarcelado por la palabra del Señor. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Sabiendo, oiga qué tremendo dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Porque ellos no se ponían a pelear cuando les quitaban todo, porque ellos sabían que tenían que una mejor y perdurable herencia en los cielos. A ninguno de nosotros nos han perseguido ni nos han quitado nuestros bienes por causa del evangelio. Pero a muchos sí se lo están haciendo en este momento. No en nuestro país, gracias a Dios. Por eso, desgraciadamente, a veces como que el cristianismo y la pobreza y la persecución y la aflicción
no van de la mano, pero en las Escrituras eso es lo que nosotros vemos, hermanos. Vemos que los cristianos eran constantemente atribulados, perseguidos, afligidos y pasaban muchísima pobreza. Pero el Señor les dice, ustedes son pobres, dice, no, dice, y su pobreza, pero ustedes son ricos. Ahora, pero no es que te hace una declaración, ustedes que es pobre, no diga que soy pobre, diga soy rico, decrete, no está diciendo eso. No es esa riqueza la que es importante para el Señor. Entendamos que la riqueza material no es importante para el Señor. Para el Señor lo que es importante es la riqueza espiritual. O sea, ellos eran ricos en fe. Amén. ¿Qué riqueza prefiere usted? ¿La riqueza material o ser rico en fe? Todos decimos rico en fe. Bien espirituales venimos. Entonces, oiga lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos? ¿Ricos pero en qué? Una vez más, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para qué dice la Biblia? Para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Escuché un predicador que dijo una vez, las buenas nuevas a los pobres, dijo el hombre de la prosperidad, es que Dios los va a sacar de su pobreza y los va a enriquecer. Esto no está en la Biblia. Conozco tu pobreza, aunque eres rico. ¿Cuál era la riqueza de los hermanos de Mirna? Su riqueza era su fe. Y no es que le creían al Señor por cosas de la tierra, es que eran fieles en medio de la persecución, eran fieles en medio de la aflicción y de la pobreza. Eso es difícil, hermano. Hay que ser un hombre de fe para mantenerse firme en medio de las aflicciones de esta vida. Amén. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Así que si usted no tiene riqueza, no se preocupe. Dios lo ha elegido a usted no para hacerlo rico con las cosas de esta tierra, sino para hacerlo rico en fe. ¿Cuántos quieren esa riqueza? Esa riqueza que nadie la puede quitar, hermano. Amén. Lucas capítulo 7, versículo 22. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. No es que a los ricos no se les anuncie el evangelio, pero siempre los pobres tuvieron una mayor receptividad al evangelio. Amén. El Señor dijo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Gracias a Dios no somos ricos. Entonces es la promesa del Señor. ¿Cuál es la promesa del Señor? Ustedes, les dice, ustedes son pobres, pero no son pobres, pero lo voy a cambiar. Dice, son pobres, pero en realidad son ricos, porque la pobreza de ustedes solamente es material. Pero tiene una riqueza en la fe. Qué tremendo eso, hermano. Yo anhelo esa riqueza. ¿Cuántos anhelan esa riqueza? Gloria a Dios. Y entonces el Señor dice en el versículo 10, Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo dice, y no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Oyó eso? Y no temas en nada lo que vas a padecer. Pues, o sea, que todavía le faltaba. O sea, los han perseguido, les han quitado todos sus bienes, pero no teman en nada lo que vas a padecer. Dice, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Pero para qué dice que lo echa a la cárcel? Para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. No creo que sea en un sentido totalmente literal, sino que está hablando de pocos días. Y dice pues, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, yo sé que esto quizá no tiene ningún sentido para nosotros porque nunca hemos sido perseguidos. Seguramente no iremos a la cárcel, no sabemos porque los tiempos cambian. Pero para estos hermanos era tan importante el mensaje del Señor. Y para muchos cristianos que hoy en día en otros países están siendo perseguidos y son encarcelados por causa del evangelio. No sé si usted ha leído de la persecución de nuestros hermanos, sobre todo en los países que son tan intolerantes al cristianismo, donde
se practica el Islam. Hay una, hermano, son súper terribles la persecución de los cristianos. Y muchos han muerto por causa del testimonio. Todavía en el siglo XXI, muchos cristianos están siendo perseguidos. Quizás nosotros a veces estamos tan metidos en nuestras propias cosas que se nos olvida las situaciones terribles que están pasando nuestros hermanos. Como dije, gracias al Señor en nuestro país no somos perseguidos, pero las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Pero el Señor le dice algo glorioso a los hermanos de Esmirna, le dice, no teman. Por eso nuestra oración por nuestros hermanos que están siendo perseguidos, porque de repente quizá deberíamos detenernos un momento y hacer una oración por nuestros hermanos que están siendo perseguidos. ¿Qué cosa? Mire, pensemos por un momento que de repente comenzamos a ser perseguidos por causa del Evangelio. El sufrimiento que esto traerá a nuestra alma, porque nos van a perseguir, quizás nos van a despojar de nuestros bienes, hasta ir a la cárcel por causa del Evangelio. Es una cosa complicada. Hermanos, y mire, ya nos cuesta ser cristianos sin persecuciones, sin aflicciones. Imagínense ahora de una forma así. Los primeros cristianos tenían que reunirse en las catacumbas porque no podían reunirse en un lugar público. Y ellos se arriesgaban su vida. Es más, ahí mismo enterraban a miles de cristianos. Fueron enterrados, que fueron asesinados por causa del Evangelio de Cristo. Hay un libro que se llama El mártir de las catacumbas, que lo puede leer, para que se dé cuenta lo que costaba congregarse. Ahora, hermanos, la batalla es con la carne, no queremos congregarnos. Pero en ese tiempo se desesperaban por congregarse, por estar con sus hermanos y arriesgaban sus vidas para hacerlo. Amén. Arriesgaban sus vidas, hermano. Quizás debemos detenernos de repente un día y comenzar a orar por nuestros hermanos que a diferencia de nosotros están siendo perseguidos. Orar por ellos para que no teman. No para que dejen de ser perseguidos, no porque serán perseguidos, sino para que puedan mantenerse firmes en medio de la persecución. Porque no es fácil. No sé si usted ha leído, dice la Biblia, cuando el apóstol Pablo habla acerca de su testimonio, dice que él persiguió a la iglesia y dice que hay algunos que los obligó a blasfemar. O sea, que hay algunos que no blasfemaron y prefirieron morir, pero hay algunos que fueron obligados a blasfemar. Fueron torturados hasta que blasfemaron el nombre del Señor. No es fácil, hermano. Es una cosa difícil. Por lo tanto, sería bueno que nos detuviéramos un momento y decir, Señor, que todos nuestros hermanos que están siendo perseguidos en diferentes lugares del mundo, ellos puedan mantenerse firmes. Como dijo el apóstol Pablo, oren por mí para que el Señor me dé de nuevo. La palabra nuevo es fortaleza, para que me dé valor para seguir predicando la palabra. Nosotros no hablamos del Señor por pura pereza, no porque nos vayan a encarcelar. Ellos hablan del Señor y eso significa la muerte para muchos de ellos.